tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias de sus series turcas. Vamos a comenzar. Y bueno, mi gente, la actriz Bige Onal, conocida por su trayectoria en las series turcas, vivió un momento inesperado durante sus vacaciones. Lo que parecía un descanso soñado terminó en un gran susto que preocupó a sus seguidores. Bige había elegido como destino a Sos en Çanakkale, creo, así se pronuncia, un lugar muy famoso por su naturaleza y su historia. Desde allí compartía fotos disfrutando del sol y el mar, mostrando que estaba en una etapa más dedicada a sí misma que a nuevos proyectos en pantalla. Y todo esto iba de maravilla hasta que ocurrió lo impensado. Un encuentro inesperado, señores. Mientras disfrutaba de sus días de relax, la actriz sufrió una picadura de un alacrán. El incidente generó pánico y la obligó a ser trasladada de inmediato a un hospital cercano. Por suerte, la rápida intervención médica logró controlar la situación y tras recibir el tratamiento adecuado, Bige Onal fue dada de alta. La noticia, que se propagó rápidamente en redes sociales, causó preocupación entre sus fans. Sin embargo, se confirmó que la actriz se encuentra bien y fuera de peligro. Y bueno, desde aquí solo queda decir paso al susto y que venga unas vacaciones mucho más tranquila para Bige. Pero bueno, mi gente, vamos a continuar y vamos ahora con la actriz Bahar Shaheen. La reconocida actriz Bahar Shaheen y Gulum Baktash, esposa embarazada del cantante Baris Baktash, vivieron un gran susto tras sufrir un accidente automovilístico. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y encendió la preocupación de sus seguidores. Y este fue un viaje que terminó en sobresalto. Según la información, el accidente ocurrió cuando ambas regresaban de un viaje fuera de la ciudad. El vehículo sufrió daños visibles y la escena llamó la atención de quienes estaban cerca. En pocos minutos llegaron los equipos de emergencia y la noticia se volvió viral en cuestión de horas. En cuanto al estado de salud tras el incidente, por suerte, las primeras atenciones médicas se confirmó que Bahar Shaheen y Gulum Baktash estaban fuera de peligro. Aunque el incidente generó pánico, los controles indicaron que no había riesgo de vida y ambas se encontraban estables. La preocupación mayor estaba puesta en Gulum Baktash y su bebé en camino. El equipo de Barish emitió un comunicado confirmando que si bien el accidente fue real, no había motivos de alarma. La madre y el bebé están en un buen estado de salud. Ya con estas declaraciones, la incertidumbre quedó despejada y los fans pudieron respirar tranquilos. Así que esto fue un susto que terminó en alivio. El hecho generó una gran preocupación en redes sociales, pero gracias a las aclaraciones oficiales, el miedo inicial dio paso a un enorme alivio entre quienes siguen de cerca a la actriz y a la pareja de Baktash. Pero bueno, pasemos de noticia, mi gente, y es que la hermana de Hande Erçel, Gance Erçel, habla de su relación con ella. La actriz Hande Erçel, una de las estrellas más comentadas de las series turcas, siempre ha compartido una conexión especial con su hermana mayor, Gance Erçel, y en una entrevista reciente, Gance abrió su corazón y habló con mucha sinceridad sobre cómo ha sido su relación a lo largo de los años. Gance confesó que de niñas no eran precisamente las hermanas más unidas. De pequeña peleábamos mucho, ni siquiera teníamos amigos en común. Lejos de la imagen tierna que muchos imaginarían, su vínculo en la infancia fue complicado. Pero todo cambió tras la muerte de su madre, Aylin Erçel, en el 2019. Fue ese dolor el que hizo que las hermanas dejaran de lado las diferencias y se unieran más que nunca. Gance lo expresó con estas palabras: después de perder a mi madre nos volvimos muy unidas. En el 2019 Gance se casó con Caner Yildirim y juntos tuvieron una hija, quien llamaron como Mavi. La pequeña se convirtió en un nuevo lazo que fortaleció aún más la relación entre las hermanas. En redes sociales vimos infinidad de publicaciones llenas de ternura y Hande viviendo a pleno su rol de tía orgullosa. Gance resumió así lo que siente hoy por su hermana: después de perder a mi madre nos unimos mucho más y con la llegada de Mavi todavía más. Con estas palabras conmovieron a los seguidores, quienes destacan que Hande y Gance no solo son hermanas, sino también grandes compañeras de vida. Pero bueno, bebés, vamos a pasar de noticia y cuéntenme qué opinan de todo lo que he hablado hasta ahora. Pero vamos con una noticia triste, y el joven actor Aktan Oskaya, recordado por su papel en Kaya,
o sea, como Kaya, perdón, el exitosa serie Zach Shahir, atraviesa un duro momento personal, el artista compartió con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su padre, Mustafa Oskaya. La noticia la dio a conocer a través de Instagram con unas palabras que tocaron los corazones de sus seguidores. Adiós, papá. En el mismo comunicado informó sobre el funeral y agradeció el apoyo que recibió. Tras el anuncio, amigos y colegas de la industria y fanáticos no dudaron en enviar mensajes de condolencia y apoyo al joven actor, que en poco tiempo se ha ganado un lugar muy querido entre el público. Sin duda, un momento doloroso, la pérdida de un padre nunca es fácil y la manera en que Actan lo compartió con sus seguidores muestra lo cercano que es con quienes apoyan su carrera. Y nada, desde aquí enviamos nuestras condolencias para el actor y toda la fuerza a Actan y a su familia en esta difícil situación, en este difícil momento. Y bueno, mi gente, en otras noticias, Kuruluş Osman sigue revolucionando en la televisión turca, pero ahora con una noticia que nadie esperaba. Tras la salida de Murat Özçivit, el relevo lo tomó Mer Yaşaroglu y desde ese momento los fans estaban ansiosos por saber quién sería la nueva pareja protagonista. Durante semanas se habló mucho, sonó el nombre de Alina Voz, que incluso levantó expectativas tremendas porque la combinación con Mer prometía ser explosiva. También se especuló con la participación de Mahasine Meravet, actriz marroquí que empezó a seguir en redes al productor de la serie, y los fans de inmediato sospecharon que algo se cocinaba. Pues bien, la noticia ya es oficial. Mahasine Meravet será la encargada de dar vida a Nilüfer Hatun, el nuevo gran personaje femenino de la historia. Lo curioso es que en un inicio se mencionaba que podía interpretar a Fatma Hatun, pero finalmente los guionistas la reservaron para este rol clave. El fichaje no es menor, será una de las pocas veces que una actriz extranjera se mete en un papel histórico de peso en una superproducción turca. Eso significa que las expectativas sobre su actuación son altísimas y por supuesto la gran duda es si tendrá química suficiente con Mer Yaşaroglu para conquistar a los fans de la saga. Pero eso no es todo, la producción también anunció la incorporación del reconocido actor Barış Falay, lo que confirma que este nuevo ciclo de la serie viene cargado de sorpresas y un elenco renovado. Ahora la pregunta que muchos se hacen es, ¿logrará esta nueva etapa de Kuruluş Osman mantener el mismo nivel del éxito sin Murat Özçivit? ¿O la apuesta por un casting internacional terminará siendo un riesgo demasiado grande? Déjenme saber sus opiniones ahí en los comentarios. Pero nada, bebés, hasta aquí voy a despedir el video. Espero que les haya gustado. Coméntame qué opinan de todo lo que le he compartido el día de hoy. Vayan a ver el video anterior, creo que lo subiré primero que este. Y ahí también le comparto más noticias, solo que no hice el video juntos para no hacerlo tan extenso y lo he dividido en dos partes, así que vayan a verlo. Y nada, aquí los invito a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video, me sigan en mis redes sociales. El link se lo dejo siempre en la caja de descripción que los va a llevar directo. Síganme en mi segundo canal de VR, pero siguen tocándolo todo. Tengo tiempo sin subirle video, pero ya me pondré en eso para ese canal. Y nada, los quiero muchísimo. Bye bye. Hasta la próxima.